San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por estarnos sintonizando, por seguirnos. Les damos un saludo afectuoso a todos ustedes que están con nosotros. Y bueno, pues dejo que se presenten y saluden los hermanos. Hoy estamos el equipo completo. Eso. Aquí estamos celebrando nuestra posada. Que bueno, son los temas de estos días. Pero enseguida hablaremos de esto. Venga. Que Miguel va a empezar con un chiste o algo así. Sí. Llegando y haciendo leña, ¿cómo era? No, pues es que me quedó pendiente uno de Antonio Omar, pero antes, pues un saludo muy afectuoso para todos ustedes, sobre todo un saludo muy afectuoso para el señor obispo, que ya supimos que nos escucha. Tenemos que sujetarnos a las normas, porque si no, nos caen los cánones. Así que Miguelón, los chistes tienen que ser ortodoxos. Pues sí, una blancura celestial. Pues no, pues me quedó un chiste, pendiente. Un chiste pendiente. No te acuerdan, bueno, dicen que una vez estaba una señora, esa no es chiste, es anécdota, una señora estaba media con unas copas encima y estaban cantando ahí y le dijo: Laurita mató a la garza porque ella no la quería. Fíjense nomás lo que hacen las copiosas. Bueno, pues un saludo para mi familia, que por allá han de estar en Monclova. Pues no sé qué tanto frío esté haciendo, ¿no? Hace rato que no hablo, ya me estoy haciendo muy deshijado, ¿no? ¿Cómo se dice? Muy despegado. Sí, algo así. Entonces, pues un saludo para todos ellos. Prometo hablar solemnemente, ya dentro de poco. Y un saludo para toda la familia franciscana que nos escuchan también religiosamente. Aquí nos siguen mes tras mes, miércoles tras miércoles, aquí nos escuchan. Y pues les cuento el chiste que se quedó pendiente de Antonio Omar. Bueno, no era chiste, era una pregunta. Me lo mandó Antonio Omar y decía, un saludo para él también. Dice que por qué las mujeres solteras por qué las mujeres solteras conducen muy despacio. Y pues ¿por qué? Pues porque no quieren pasar de los 40. Ay, por favor. Pues a mí que me esculquen. Miguel, Dios mío. No. Ese problema de la edad con las mujeres, pero no hay. De todas maneras el tiempo pasa, no se queda estancado. Pero bueno, nos da mucho gusto estar con ustedes en estos días fríos, así con las características de estos días, posadas y todo lo demás. No se exceda, no coma de más, porque luego va a andar con sus cargos de conciencia de que ya tiene los kilos de más. Y luego en enero se llenan los gimnasios. Ahí está el gimnasio lleno de gente que quiere bajar los kilos que engordó en Navidad. Pero los buñuelos, los tamales y todos los demás menjurjes que nos comemos en estas fechas, a Dios santo. Bueno, Dios nos agarre confesados. Y bueno, aquí les paso a Edgar para que continúe con los saludos y también para que inicie con la primera parte del programa. Pues ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran, estamos para servirles por los medios en internet. A todos los que nos escuchan por internet en www.coinoniaradio.org o en tjcatólico.com, por todas partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Cualquier cosa, estamos para servirles. Y como es tradición, quisiera también mandar saludos a mi tía Rosa, que es probable que nos esté viendo en el Monte California, a todas nuestras familias, a mis papás, amigos, a la OFS, a la familia franciscana en general, a todos nuestros queridos radioescuchas y los que nos ven por internet. Gracias por acompañarnos. Y para seguir la sana tradición o la estructura de este programa, iniciamos con los santos de la semana. Empezamos con el día 12 de diciembre, en el cual recordamos a dos beatos. El primero es el beato Bartolo Bonpedoni.
Nació en San Gimignano, Toscana, en Italia, en el año de 1227, el hijo único de los condes de Mucchio. Su padre quería casarlo para darle continuidad a la estirpe, pero él escogió la vida consagrada. Estuvo un tiempo en Pisa con los benedictinos de San Vito, para luego marchar a Volterra y vistió el hábito de la Tercera Orden Franciscana. El obispo le propuso ordenarlo sacerdote al servicio de la diócesis. Aceptó Bartolo y, recibida la ordenación, se dedicó al ministerio como capellán de Paccioli y como párroco de Piquena, donde hizo patentes sus virtudes y su celo pastoral. A los 52 años contrajo lepra, por lo que le dejó su parroquia y marchó a una leprosería cerca de Celoli, donde vivió y atendió a los que padecían esta misma enfermedad. La paciencia y la alegría franciscana con que soportó los sufrimientos le valieron el nombre de el Job de la Toscana. Él murió el 12 de diciembre del año 1300. Y también recordamos al beato Conrado de Ofidia. Él nació en Ofidia, en la provincia italiana de Ascoli Piceno, hacia el año de 1241. Entró muy joven en la orden franciscana. Con permiso de los superiores, interrumpió sus estudios para vivir como hermano lego. Ejerció los oficios de cocinero, limosnero y portero, obediente y siempre disponible al servicio de los hermanos, pues tenía preferencia por los lugares en que pudiera dedicarse más de lleno a la contemplación y a practicar mejor la primitiva y más rígida pobreza. Permaneció muy a gusto en el Albernia por una temporada y por obediencia aceptó reanudar los estudios y recibir la ordenación sacerdotal, dedicándose al ministerio de la predicación, en que tuvo un éxito insospechado, del que no se enorgulleció. En una de sus correrías apostólicas, la muerte lo sorprendió a un joven el 12 de diciembre de 1306 en Bastia, cerca de Asís. Es uno de los representantes más venerados de los espirituales y del que hablan los capítulos 42, 43 y 44 de Las Florecillas, el beato Conrado de Ofidia. Y con él nos vamos a trasladar hasta el día 14 de diciembre. El día 14 de diciembre recordamos a otro santo. Este día en la iglesia recordamos a San Juan de la Cruz, pero recordamos a la beata Francisca Schervier, nacida en Aquisgrán, Alemania, en el año de 1819, de una noble familia. A los 13 años queda huérfana de madre y desde joven se dedicó a atender a los pobres y a enseñarles el catecismo, en un ambiente con mucha frecuencia muy hostil hacia este tipo de trabajos. En 1844 ingresa en la Tercera Orden Franciscana. Al año siguiente formó con 5 amigas un grupo asistencial que sobresalió en la epidemia del cólera que azotó poco después la ciudad. Para consolidar el grupo, Francisca escribió una regla inspirada en la espiritualidad franciscana, y así en 1850 se transformó en la Congregación de las Hermanas Pobres de San Francisco, que tenía como fines principales la caridad, la pobreza y las obras de misericordia. El instituto se difundió rápidamente y en 1858 comenzaron fundaciones en Estados Unidos, a la vez que abrió nuevos apostolados. Durante las guerras de 1864, 1866 y 1870 se dedicaron a la asistencia sanitaria de los heridos y después a la recuperación de la juventud extraviada. Francisca murió en Aquisgrán el 14 de diciembre de 1876. Y pasamos ahora con uno de los últimos, el último santo de este recorrido semanal, que le celebramos su memoria el día 16 de diciembre. Es el beato Honorato de Białaka Kosmiński, nacido en Białaka Podlaska, en Polonia, hacia el año de 1829. Él estudió arquitectura. La muerte de su padre le produjo una crisis profunda de fe, declarándose ateo. Encarcelado por razones políticas, enfermo de tifo, y en esta nueva crisis, en esta enfermedad, recupera su fe. Se hizo capuchino y recibió la ordenación sacerdotal en 1852. A partir de entonces se consagró a la predicación, al confesionario y a la dirección de las almas, así como a la atención espiritual de los presos. Desarrolló una enorme actividad sostenida por una intensa vida interior, desde el confesionario y también por correspondencia, dirigiendo y orientando a muchas personas en
su proceso vocacional. Fundó numerosas congregaciones, precursor de los institutos seculares. Pasó los últimos 24 años de su vida en Nowe Miasto, en Polonia, dedicado a la oración y al apostolado epistolar. La sordera lo obliga a dejar el confesionario, falleciendo él el 16 de diciembre de 1916. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1988. Y con el Beato Honorato de Bialaca cerramos este recorrido semanal de los santos de la semana. Estas personas que nos dan ejemplo de que de una u otra manera vivir o acercarse o tener una vida de santidad no es tan complicado cuando tratamos nosotros de hacerlo desde Jesús, cuando tratamos de acercarnos a Él. A mí me llamó mucho la atención el Beato Honorato porque él era ateo, se declaraba ateo. Él mismo decía que él no creía en Dios y sus ideas políticas rozaban el comunismo que estaba empezando a darse muy fuerte por estas zonas del este de la Europa, con los movimientos del proletariado con las ideas marxistas. Y él estaba totalmente de acuerdo con el progreso y la situación desde la visión marxista, hasta que cae enfermo y que en una revuelta lo metan a la cárcel. Pero es curioso cómo Dios utiliza diferentes medios para poder llegar a que la persona pueda encontrar su camino. Unos santos llevan, como el Beato Conrado de Ofidia, una carrera ya un poco más cercana. Hay otros que les da de golpe y porrazo como el Beato Honorato, pero son ejemplos de vida que nos dicen que sí es posible llegar a ser santo y sí es posible llegar a ser una persona de bien cuando nos abrimos, como el Beato Honorato, a la posibilidad de que Dios nos toque, de que Dios sea alguien, de que Dios nos lleve por este camino de santidad. No sé si quieran agregar algo. Sí, la verdad es que eso, a veces tenemos la idea de que la santidad es tarea o está reservada a algunos, no. La santidad es el derecho, el privilegio de todos los cristianos, ante todo sabiendo que santidad quiere decir que Dios ya nos eligió como suyos por el bautismo. Entonces Él estará dispuesto siempre a dar todo de sí, como nos demuestra la historia, por salvarnos. Pero bueno, se acaba el tiempo de este primer segmento. No se vayan, continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos aquí de regreso. Gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, estábamos diciendo precisamente a propósito de este beato que en un momento de su vida se declara ateo, que bueno, tenemos que asimilar nosotros todos los cristianos que la santidad es el privilegio que todos tenemos, es el don que Dios nos concede, darnos cuenta cómo Dios nos ha elegido y poder corresponder a su gracia actuando justamente como hijos de Dios. Fíjense que esto significa no que nos vamos a pasar en la iglesia rezando, no, que cada quien haga lo que le toca de la mejor manera posible, es decir, que tratemos de ser las mejores personas que podemos, teniendo a Dios presente en el corazón, en los valores del evangelio en nuestra vida. Entonces nos toca responsabilizarnos de todo lo que suceda a nuestro alrededor, cada quien según su vocación, y esta es la santidad. La historia de los santos nos lo confirma de tantas maneras, es decir, no es una tarea que tenemos que cumplir, no es un esfuerzo que tenemos nosotros que hacer con nuestras propias recursos, no, es como un arte, es decir, es un don que ya está ahí, pero que necesitamos cultivar. Entonces, esa es la idea. Entonces, Fray Miguel aquí tenía algo también que compartir o comentar a propósito de este beato en particular. Sí. Bueno. Es que estaba yo pensando, porque pues a veces estaba pensando que precisamente en este hombre, ¿cómo dijeron que se llamaba? Honorato. Honorato, es que me estoy riendo de un chiste que me acaba de enviar Antonio Mar. Honorato, sucede que esta persona vive una vida normal, ordinaria, como la de cualquiera de nosotros, sin preocuparse mucho por las cosas de Dios, más o menos, ahí como van.
De pronto le llega una crisis. Esta crisis es ocasionada por la muerte de su padre. Entonces, esa crisis Dios se la envía, o Dios la permite, o sucede por algo, ¿no? ¿Por qué? Porque él necesita acercarse a Dios. Pero sucede que esa crisis, en lugar de acercarlo a Dios, lo aleja y se introduce en una situación un poco más difícil, bueno, y se declara ateo. Pues después desde su ateísmo vive, ahora cae enfermo, y entonces esa es una segunda crisis. Ahora sí, desde esa segunda crisis reflexiona, y quizá desde su enfermedad reflexiona que la muerte de su papá debió haberle dicho algo que él no entendió. Debió haberle dicho que la vida no la tienes comprada, que estás en manos de Dios, que voltees a ver a tu Creador, que reflexiones sobre tu vida, cómo la has llevado. En suma, lo que una muerte debe llevarnos a reflexionar. Y ahora tú estás enfermo, ahora tú eres el que estás en ese proceso de acabarte, de morirte, igual que tu padre, y entonces desde ahí reflexiona y desde ahí se convierte. Vean ustedes entonces, una crisis más otra crisis igual a conversión. Es matemática, ¿verdad? Pues no exactamente, pero de cualquier manera eso nos puede dar una pauta a nosotros para reflexionar con respecto a nuestra vida, cómo la estamos llevando, y poder pensar, bueno, si quizás nos ha llegado una crisis difícil y no hemos sido capaces de descubrir en medio de esa crisis a un Dios que está atrás de todo ello, esperándonos para que nos reconciliemos con Él, para que caminemos de acuerdo a sus preceptos. Y por supuesto que vendrán otras situaciones más difíciles. ¿Para qué? Para que yo entonces ya caiga en la conclusión esta así semejante a este hombre. Por supuesto que cada santo, cada persona tiene un camino que recorrer, y es diferente, es único e irrepetible, dice el Concilio Vaticano II, y entonces Dios tendrá un plan específico para cada uno de ellos, o cada uno de nosotros. Pero aquí está un ejemplo de esta persona que después de la segunda crisis es cuando reflexiona y cae en la cuenta de que es Dios el que está atrás de todo esto, y de que es necesario que se convierta, que cambie de vida, que tome otro camino diferente, porque ese no le va a llevar a ningún lado. Después de esto tendría otras crisis, Honorato, probablemente sí, pero ya no con la fuerza que tuvieron estas. ¿Por qué? Porque ahora Dios está con él, ahora lo ve desde Dios, desde la cruz, desde Cristo, desde la redención. Muy bien. Sí, es muy cierto. Pues ahí está, entonces tenemos todos pues este grande privilegio, este grande don y esta grande posibilidad. En realidad un santo es una persona que vive íntegramente su vida, su vocación, su servicio. O sea, es una persona íntegra, es una persona feliz. Sé que a veces hablar de santidad o beatitud se ha transformado por lo que sea, para muchos de nosotros como en una especie, nos da como un poco de miedo. Vemos tal vez, o nos representamos a los santos como las imágenes que vemos en el templo, que son simplemente representaciones artísticas, pero eso no es en realidad una llamada a una vida plena, la posibilidad que Dios nos da de una vida en plenitud. Y bueno, pues tendríamos algunas noticias que compartir, pero venga, que hoy, este día, pues estamos ya en medio de las posadas, y ahora queremos compartir a propósito, porque bueno, San Francisco tuvo algo que ver, sobre todo en alguna manera de celebrar la Navidad, y a lo mejor en la grande devoción que él tenía a la encarnación del Hijo de Dios, que ha hecho que tal vez en nuestra cultura damos muchas veces más énfasis a la Navidad que a la Pascua. Pero bueno, esto lo vamos a comentar ahora. Brevemente algunas noticias para cerrar este segmento, y después continuamos con esto que va a ser el inicio de una especie de especial de Navidad. Muy bien, pues hablando de lo que son las celebraciones del Adviento, en el Colegio Padre Alegra se celebraron ya se están celebrando precisamente las posadas, una tradición que están llevando. ¿Pero qué es el Colegio Padre Alegra? Porque mucha gente no sabe. Ahí viene, a ver, explíquelo, padre. ¿Es un instituto? El Colegio Padre Alegra es, vamos a decir, los franciscanos tenemos en Roma una universidad que se llama la Pontificia Universidad Antonianum, y en la zona del convento donde viven los estudiantes es una fraternidad internacional y que se llama precisamente Padre Beato Gabriel Alegra. En alguna ocasión aquí comentamos ya quién fue, pues él fue un misionero en China, y cuando vino pues la expulsión de la iglesia, la revolución, pues lo expulsaron a él con todos, y entonces él se dio a la tarea
como ya había aprendido el chino, de estudiarlo profundamente y empezar a traducir la Sagrada Escritura al chino, de manera que pasando así como contrabando textos de la Escritura a los católicos que se habían quedado, digamos, aislados, o sacerdotes incluso que estaban escondidos pero continuaban su misión dentro de la China continental, pues pudiera, él decía, contrarrestar el influjo del comunismo chino con la palabra de Dios, o sea, dando ánimo y esperanza. Ha sido beatificado por el Papa Benedicto XVI, y por eso se llama, como él estudió allí en esta Universidad Antonianum y en Jerusalén, que es una de las facultades de Sagrada Escritura que tenemos los franciscanos, pues entonces por eso le bautizaron a esta fraternidad internacional con el nombre del Padre Allegra, Gabriele Allegra sería. Entonces, por eso es interesante esta noticia, porque son frailes de todo el mundo que están ahí estudiando licenciaturas, maestrías, doctorados en escritura, en historia, en estudios franciscanos, en derecho canónico, en filosofía, teología, en fin. Y en esa misma, como siendo una comunidad internacional, los mexicanos y todos los de habla hispana decidieron este año, o no sé si lo harían en otros, hacer una posada, celebrarse una posada tradicional. Mexican style. Bueno, con sus cantos, con su peregrinación. Y es una noticia que a nosotros a nivel orden mexicano, la sección de México, la sección de habla hispana, nos debe de llenar de mucha alegría y curiosidad que en una institución tan grande como es el Instituto, el Antonianum, en este caso el Colegio Padre Allegra, estén viviendo las posadas que normalmente nosotros celebramos en México nada más, o es una tradición más bien de habla hispana. Y es una de las notas curiosas que nos presenta la orden para estos días. Y no solo, porque es interesante esta noticia, porque a mí también me tocó vivir en Roma 6 años, y me di cuenta que esto de las posadas y todo esto es algo muy nuestro. En ningún otro lado se hacen así como lo hacemos nosotros, con estos versitos de pedir posada. Enseguida les vamos a decir cuál es el origen y demás, pero ellos siempre nos decían, a ver, ustedes mexicanos que son tan bullangueros para esto de las posadas. Y es que en realidad, si nos fijamos en este mes de diciembre, la mayoría de nosotros empezamos con festejos desde el 1, porque pues empieza el docenario de la Virgen de Guadalupe, el 8 está la Inmaculada Concepción, y luego mal termina Guadalupe cuando vienen ya las posadas, sí. Algunos se adelantan, le llaman posadas a unas ciertas pachangas, pero las bueno, preposadas. Y todo eso se continúa. Luego vienen nuestras tradiciones que para el día de la Epifanía, que hay que levantar al niño, hay que vestirlo, y en algunas regiones de México visten hay los padrinos que arrullaron el niño el día de Navidad, tienen que ponerle un vestidito, sus zapatitos así, y luego tienen que hacer una fiesta y tamales para el día 6, y después el 2 de febrero, ajá, que ahí entonces concluiría todo el complejo. Imagínense, diciembre, enero, febrero, hasta el inicio, pero de todos modos, 2 meses y algunos días en que todo es fiestas, reuniones, tamales, sí. Y bueno, venga. En fin. Y es lo que nos debe de llenar a nosotros de orgullo, como una nota de que, bueno, también en una institución educativa se está tratando de vivir esta alegría por las fiestas decembrinas. Otra alegría que también tenemos es el nombramiento del padre Pascalis B. Siyukur, obispo electo de Bogor en Indonesia. Él celebró una misa con los hermanos miembros de la fraternidad de la Curia General, agradeciendo su estancia, pidiendo sus oraciones para trasladarse a Indonesia, en Bogor, donde él va a ser ahora obispo titular, como en algún momento también fue nombrado legado apostólico, otro de los padres miembros de la fraternidad que habíamos platicado en otros programas anteriores. Y una última nota ya para cerrar este segmento es la alegría de 10 años de presencia y servicio para el diálogo en Estambul. Es una nota interesante porque el sábado 7 los hermanos en la Vigilia de la Inmaculada celebraron esta memoria en Turquía, recordando esta tradición comenzándola en el siglo XIII, de estas misiones en una prefectura apostólica, del trabajar por el diálogo interreligioso. Los franciscanos estamos llamados a esto, a abrir el mundo católico a lo que es diverso. Pero no se vayan, este es su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy.
estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, sí, pues estamos ya en medio de las posadas. ¿Qué son las posadas en realidad? Porque pues en estos días aquí en nuestro país, desgraciadamente, hemos permitido que todo esto también un poco se desvirtúe y se convierte en un pretexto para hacer fiestas que nada tienen que ver. Entonces, bueno, Fray Edgar nos dice un poco el origen de las posadas y seguimos continuando comentando sobre este aspecto. Ahorita les voy a leer un extracto es un pequeño librito, un folletito que se hizo en realidad para vivir una posada tradicional mexicana. En el proemio o en la entrada de este folletito viene un muy breve, el origen de las posadas y el origen de las piñatas. Las posadas nacieron de una idea de San Juan de la Cruz, al disponer que se trasladaran en procesión las figuras de San José y la Virgen por el convento la noche de Navidad, pidiendo posada en los cuartos de los religiosos hasta llegar a la zona común donde te iban a compartir ya la cena. Esta práctica piadosa fue traída a México por los misioneros y extendida por los templos y los barrios vecinos a las iglesias, añadiéndole la piñata y los regalos. ¿Pero qué es la piñata? Los indios mayas, que eran grandes amantes del deporte, tenían un juego que consistía en tratar de romper con los ojos vendados una olla de barro suspendida de una cuerda, balanceándola por la misma cuerda. El ingenio de los misioneros cristianiza este juego, forrando de papeles de colores esa olla y poniéndole 7 picos alrededor, cuyos significados son los 7 pecados capitales. El participante con los ojos vendados, que es precisamente la fe, la certeza de algo que es incierto, tratando de romper la piñata con un palo, que es la voluntad, costará trabajo, porque la naturaleza humana es débil, pero si lo logras, vendrá la recompensa del cielo, representada precisamente por las gracias y los dones, las frutas, los dulces que están encerrados, los regalos que están encerrados dentro de la piñata. Para los misioneros era importante la inculturación y que los indígenas pudieran tener algo que era apelable para ellos, algo que les llamara la atención para poder comprender estos grandes misterios de fe, grandes misterios de vida. Una de las ideas, precisamente este juego, que era precisamente romper una olla suspendida en una cuerda, pero que tenía de algún momento o en algún sentido algo pedagógico para los misioneros. Dios, al que se esfuerza con su voluntad y con la fe, puede hacer grandes obras y le da grandes gracias, dones y virtudes. Para los indígenas fue fácil de captar esta idea. Igual también fue fácil captar la idea para los indígenas, siguiendo esta tradición de San Juan de la Cruz, de disponer que se trasladaran las figuras de San José y la Virgen por el convento. Se empezó a hacer también por la iglesia, por los barrios, tratar de que fuera un momento de unidad y de conjunto en torno a la parroquia, en torno al templo que se estaba formando. Una forma de educar a los indígenas muy ingeniosa por parte de los primeros misioneros, algunos franciscanos, otros dominicos, otros carmelitas, pero es una de las grandes, ahí es el origen de las grandes tradiciones mexicanas. Y sí, para abundar un poquito más en esto, decía, bueno, no sé si ustedes sabían que cuando llegan los misioneros, se encuentran con que también acá sobre todo los aztecas, celebraban en diciembre una fiesta a Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Duraban 20 días, comenzaban el 6 de diciembre y terminaban el 26. O sea, todo coincidiendo con el solsticio del invierno. Por esa razón, cuando los misioneros pues buscan la manera de meter el mensaje cristiano, así como dijo Fray Edgar de la piñata, que así fue, también así ven estas fiestas, ven que la gente antes estaba acostumbrada a esto, y entonces ellos meten esta cuestión de hacer 9 días, o sea, un novenario de preparación para la Navidad. Esos son las posadas, utilizando un poco el ambiente festivo que ya los indígenas estaban acostumbrados a vivir. Por eso se sabe que en 1587 el superior del convento de San Agustín de Acolman, que se llamó Fray Diego de Soria, consiguió del Papa Sixto V un permiso para celebrar en la Nueva España del 16 al 24 de diciembre lo que llamaban al principio unas misas de aguinaldo.
donde se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad, agregando pues las luces de bengala, lámparas, cohetes, villancicos y finalmente la famosa piñata. Fueron pues los agustinos quienes convocaron al pueblo en el atrio de la iglesia para realizar esta novena, estos 9 días que simbolizaban los 9 meses de la espera que María, pues, o sea, el embarazo de nuestra Madre Santísima, y entonces recitaban la letanía, por eso rezaban el rosario, iban pidiendo posada, cantando unos afuera de una casa, otros adentro, hasta que finalmente eran recibidos en el lugar donde iba a ser la fiesta para cenar. Y ahí se distribuían los aguinaldos. Los aguinaldos consistían en un poco de comida, dulces para los niños, y a lo mejor a veces frutas o alguna cosa que sirviera a la gente más necesitada. Fue así como esta tradición, como ya lo comentábamos, se fue extendiendo y gustó tanto que luego otras iglesias, otros misioneros, otras parroquias la fueron adoptando, y así por barrios. A veces se hacía en algunos lugares de México, hasta no hace mucho se hacía por barrios. O sea, no solo en la iglesia, sino en los barrios. Entonces la gente se organizaba, qué día le tocaba, o sea, un día del novenario a una familia, y ahí con burro y María y José vestidos, porque siempre estaban los peregrinos presentes, y bueno, rezando el rosario por las calles, después haciendo esta especie de fiesta y quebrando piñatas, y bueno, la alegría de los niños. Es por eso, es de ahí pues que, conociendo un poco la historia, el origen y cómo los misioneros evangelizaron esta práctica pues pagana, en el sentido de que precristiana, nosotros, si somos cristianos, pues estamos llamados a volver a darle el sentido original. Es decir, no podemos permitir que si se hacen cenas o fiestas o pachangas así nada más, pues se les llamen posadas, digamos, de fiesta, o fiestas decembrinas, como ahora dicen políticamente en muchos países o en el gobierno, que según esto no son cristianos. Se supone que somos una nación laica, pero de todos modos hacen fiestas, los bancos cierran hasta el Día de la Virgen de Guadalupe. O sea, es una incoherencia tremenda. Si vamos a hacer fiestas, bueno, pues que sea así, como debe de ser. Posada es la preparación, un festejo que nos ayuda a prepararnos para celebrar la Navidad. Es gozoso, sí, porque en realidad el misterio de la encarnación del Hijo de Dios cambia completamente la historia de la humanidad. Este grande paso de amor que Dios da hacia nosotros, acercándose a nuestra historia, a nuestra vida, para compartir desde ahí todo lo que somos, y para enseñarnos a ver cómo Él de veras nos ama, y nuestra historia no le es extraña, y nuestras dificultades no le resultan así como algo extraño. Él sabe lo que somos, y por eso se hace presente en medio de nosotros, para animarnos, para compartir nuestra vida, para salvarnos, para darnos la santidad, que como decíamos hace unos minutos, es simplemente esta llamada a una vida en plenitud. Ni miedo, ni pureza, ¿qué pureza? Ni nada de esto. Esto no debe ser el centro de nuestra búsqueda de Dios. Debe ser esta respuesta agradecida a este Dios amante que viene y busca enamorarnos, haciéndose uno de nosotros. Entonces, sobre todo estas posadas hoy en día, bueno, a lo mejor celebrarlas en familia, o a veces en grupos de amigos o personas afines, pero pues, se supone que son cristianos. Si no, no le llamen posadas, llámenle cena, llámenle reunión decembrina, de fin de año, lo que quieran, pero no le llamen posadas. La posada es esto que dijimos, este tiempo de preparación a la Navidad, y bueno, sí, fomentarlo. Yo sé que de pronto muchas personas, incluso en la familia, leyeron 2 libros y se declaran ateos, o se declaran que no son creyentes, o dicen, bueno, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Esto no tiene nada que ver. Entonces, que no nos detenga. ¿Por qué una persona o una familia o 2 personas van a decidir en nosotros cómo vamos a celebrar o prepararnos la Navidad? Esto no puede ser. Ahí entra entonces también nuestro espíritu cristiano, que busca ante todo siempre dar testimonio, confesar sencillamente que somos creyentes. Y cualquiera de nosotros, aun cuando esté reunido en familia y algunos miembros de la familia, pues no sé, no practican o no creen o lo que sea, no les caerá mal al menos hacer una pequeña memoria del motivo de la reunión, y recordar
¿qué es? A lo mejor una brevísima oración, un Ave María o algo así. Y entonces decir, bueno, todo esto es porque Jesús se hace hombre, nos estamos preparando para celebrar su venida, y entonces sí, venga a comer o a festejar o a lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces no me salgan con que, ay, es que pues ellos no creen. ¿Y qué? ¿Por qué tanto respeto para el que no quiere creer? Si nosotros lo respetamos, ellos también nos tienen que respetar. En todo caso, que no vayan, que no celebren, que están festejando si no creen. ¿No les parece? Van a decir, uy, el padre Nacho es bronco en estas cosas. Sí, un poco, porque ya basta de católicos agachados, entonces eso no es catolicismo. Está como el otro día, comentaba con algunas personas, luego se van a celebrar, dizque la Navidad acá o allá, y de misa nada, y el 25 nada, luego ahí viene el 26 a estar ahí, ay, vengo a confesarme porque no fui a misa. Yo les dije, ni vengan conmigo, yo los voy a sacar de las greñas. No sé, pero bueno, no puedo hacer eso en realidad. Sí puedes, pero no debes. Sí, bueno, sí podría, pero no debe, eso me nace. O sea, decir, si no te importa esto, pues ¿a qué vienes ahorita a estar hostigando? Pues acaba uno cansado de estos días de así, y yo todavía el 26 en la mañana ahí están. Me puede confesar urgente, exigiendo, todavía exigiendo. Hay que ser más coherentes. Si de veras aman a Dios, no le busquen 3 pies al gato, no le busquemos eso, 3 pies al gato, ni mangas al chaleco. Pero bueno, se acaba este segmento. Enseguida continuamos con otras tradiciones de Navidad que nos van a caer muy bien en este tiempo que estamos celebrando las posadas. No se despeguen. Mientras tanto, saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues aquí estamos. Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones, sugerencias, pueden siempre llamar aquí a cabina. Ya saben, el teléfono en Tijuana es el 622-8962. De Estados Unidos es 866-228-4305. O por internet. O también al 01800-788-7606 si nos hablan por más allá de la zona urbana de Tijuana y quieren que no les cobren la larga distancia, porque con eso de que le van a subir el 16, está pesada la llamada. O si quieren señales de humo, pues bolita, 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 y ahí ya le entendemos. Muchas gracias, no se vayan. Continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos de regreso en su programa y bueno, vamos a empezar este último segmento con un chiste, dice Fray Miguelón, que es navideño. Vamos a escucharlo. Bueno, no es tan chiste, pero me lo mandó Antonio Mario, yo se los comparto. Se abre el telón y aparece una rata y 2 panes, un pan y otro pan. Y luego se cierra el telón. Y luego se vuelve a abrir el telón y aparece otra vez una rata y un pan y otro pan. Entonces, ya se acaba la obra. ¿Cómo se llamó la obra? Se llamó El Niño del Tambor. Ay, ¿por qué? Porque rata pan pan, rata pan pan. Ay, Dios mío. Ay, Dios, perdónalos. El camino que lleva a Belén, rata pan pan, rata pan pan. Válganos Dios. Ay, bueno, lo mandó Antonio Mario, hoy nomás lo reproduzco. Bueno, pues un saludo afectuoso para Antonio Mar. Y bien, continuando con esto de la Navidad, pues sí, estamos... O sea, ya este tiempo de Adviento, seguramente ustedes, y ahora que empezaron las posadas, seguramente ustedes, algunos, adornaron sus casas. Y eso también es un detalle muy importante. Ahorita vamos a escuchar, por ejemplo, el origen del famoso Santa Claus, que los que compraron el periódico Presencia el domingo pasado, ahí venía la historia. Así que aprovechamos también para avisar, anunciar, no dejen de comprar su periódico Presencia. Y bueno, hay muchas tradiciones siempre en este tiempo, arreglos de la casa y demás. Se supone que nosotros los cristianos arreglamos la casa precisamente por el gozo que nos da saber que Dios se ha hecho uno de nosotros y que nuestra historia toda cambia. O sea, bueno, puede cambiar si nosotros acogemos esta invitación que Dios nos hace a permitirle entrar en nuestras vidas. Entonces, de la misma manera, hay una tradición muy, muy importante. Después, ahorita vamos a comentar algunas otras, pero hay una tradición muy importante que tiene que ver con, bueno, es el árbol de Navidad, pero también está lo que no pudiera faltar, no debería de faltar en un hogar católico. O sea, la representación
del nacimiento. No, que de Santa Claus. La representación del nacimiento del Hijo de Dios. O sea, los famosos pesebres, o ¿cómo le llaman? Sí, Pesebres, nacimiento. el nacimiento decimos nosotros, los belenes dicen en España, el presepio dice en Italia, y bueno, así en diferentes lugares. Pero es esto. ¿Dónde nace esto? Bueno, es una tradición también que llegó a nosotros gracias a los misioneros. Pero en realidad se dice mucho que se remonta a esta tradición de representar la Navidad al siglo XIII, y tuvo que ver también con San Francisco. En el siguiente programa les vamos a platicar, les vamos a narrar y vamos a comentar un poco cómo fue que a él se le ocurrió. Pero yo nada más les digo que se dice que mientras él estaba en un diciembre, 2 años antes de morir, en Rieti, en el Valle de Rieti, que está un poco al norte de Roma, pues le sorprendió el crudo invierno, y entonces él pues estaba en una de las cuevitas donde vivían los hermanos en la ladera de un cerro, y estando allí meditando, contemplando el misterio de la Navidad unos días antes de la Navidad, esto fue en 1223, rodeado por aquella paz del bosque, aquel frío, dentro de una cueva, una media cueva que estaba allí, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el nacimiento de Jesús en Belén. Es decir, él lo expresa en sus escritos, que llegó a sentir este grande deseo de ver con sus ojos y oler y tocar de alguna manera. Él era así muy kinético, dirían los psicólogos, las psicólogas. Kinestésico, algo así. Él quería ver el grande misterio, o sea, para contemplar y para experimentar lo que debió haber padecido el Hijo de Dios al encarnarse como uno de nosotros en un pesebre, en un portal, de una manera tan humilde. Fue así como él se puso de acuerdo con un amigo, un señor que era amigo, que acogía a los frailes ahí en este lugar, se llamaba Juan de Grecho. Entonces a él y a los frailes les contó su idea, y entonces fue así como para la noche de Navidad de este 1223, él les pidió que trajeran un buey, un burro, que prepararan un pesebre dentro de la cueva, que invitaran a las personas que estaban por ahí. Si alguna gente tenía borreguitos, podían traer algunos borreguitos, y que allí encima de ese pesebre, ahí en la cueva, se celebrara la misa de la Navidad. O imagínense aquella cueva sin otra luz que las antorchas o las velas que traía la gente que estaba allí, y San Francisco extasiado contemplando. Curiosamente no tenía niño, o sea, no es que pusieron un niño allí. Él nomás quiso ver el pesebre vacío, y entonces mientras se celebraba la Eucaristía, se dice que se escuchó el llanto, el vagido como de un niño recién nacido que lloraba. No sabemos si Francisco tuvo esta visión, lo contempló el niño Dios, pero bueno, él puso el pesebre, el buey, trajo a la gente vestidos así como pastorcitos, los que podían traer algún regalito, con una especie de ofrenda, como los pastores que representamos siempre en la Navidad, trayendo regalos al niño Dios después de haber sido advertidos por los ángeles. Y bueno, es así pues como inicia en Italia esta tradición. Impactó tanto a la gente, se empezó a correr la voz, que también muchos frailes, después solicitándole permiso a la Santa Sede, pues no es que celebraban ya la Navidad en cuevas, sino en las iglesias ponían pequeñas representaciones para que la gente visualizara, o sea, los fieles visualizáramos un poco cómo fue aquello. Entonces, de ahí pasa a Nápoles, y en Nápoles hacia fines del siglo XV se reprodujeron figuras, o sea, casi medias ciudades vestidas así, a veces con los usos y costumbres de la época, pero siempre en algún rinconcito, todos encaminados, guiados, decir, al misterio central, que así le llaman el misterio, o sea, José, María, un pesebre, un burrito, un buey y pastores alrededor, contemplando el nacimiento del Hijo de Dios. La tradición entre nosotros y también en Italia y en España es que en estos días de los últimos días, estos días del novenario, ya está instalado el nacimiento, pero no está el niño. El niño, la figurita del niño Jesús, se coloca hasta después de misa de medianoche del día 24 o el día 25, casi siempre en torno a una pequeña celebración. Algunas familias cristianas lo hacen así.
Es decir, antes de comer en la noche, si fueron a misa, inmediatamente después de misa a medianoche, y si no, antes de comer o el día 25 o el día 24 en la noche, y entonces hacen una pequeña oración, todos veneran la figurita del niño, y a veces el más anciano o el más pequeño de la familia que está allí presente tiene la misión de colocar la figurita del niño Jesús en el pesebre. Entonces ahí cantan villancicos. Los villancicos también tienen su origen en estas celebraciones muy españolas, bueno, y no solo, de la Navidad, que buscan de alguna manera cantar y recordarnos el misterio de la Navidad. Entonces, es así como también este misterio de la Navidad, o sea, esto celebrar los nacimientos y así, que ya se había extendido por toda la iglesia en Europa, llega con los misioneros. Sí, muy probablemente fueron los franciscanos también, pero no solo, los que empezaron pues a propagar esta tradición, que se hizo extensiva a las casas, a las familias. Y bueno, también en México fue muy famoso que en algunas regiones, yo puedo pensar en Jalisco, en el Estado de México, en el mismo Distrito Federal, en Puebla, que hacían figuritas incluso de madera, articuladas, con ropa para los peregrinos, o sea, José y María, un niño Jesús también, que podía ser vestido. Cuando digo articulado es que se les movían los brazos y las piernas para poder poner en diferentes posiciones. Unas figuras muy muy artísticas, algunas muy antiguas, históricas, o sea, muy valiosas por la antigüedad y porque son talladas en madera. Pero bueno, hasta una tarjetita que represente la Navidad sería bueno si no tenemos más. Ahí, al centro de los adornos navideños. Hay quien lo pone a un lado del árbol o debajo del árbol o en un lugar especial. Pero esto sería importantísimo que el nacimiento, o sea, la representación del nacimiento del Hijo de Dios no faltara en ningún lugar católico. Y los árboles de Navidad tienen un origen muy interesante. Se dice que cuando llegaron los primeros misioneros a la zona del norte, celebraban cerca del 25 de diciembre el nacimiento de Frey, el dios del sol y de la fertilidad, adornando un árbol perenne. Sí, esto en las tierras germánicas, o sea, el norte, los misioneros del norte de Europa. Este árbol para ellos simbolizaba el Yggdrasil, que es el árbol el de la vida, el árbol del universo, y en cuya copa estaba Asgard, que es la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. Y las raíces eran el Helheim, que es el reino de los muertos. Todo esto eran las tradiciones de ellos. Ahora bien, San Bonifacio se dice que más o menos entre cerca de los 700, fue el primer evangelizador de Alemania, rompe uno de esos árboles decorados, lo tumba, este árbol que representaba al Yggdrasil o también a Thor, y decide plantar un pino y lo decora de una manera, le pone manzanas y luces, tratando de explicarles que el pino, por su verde, por su follaje perenne, era el amor de Dios. Las manzanas representaban el pecado original y las velas que tenían representaban la luz de Cristo, la luz del mundo que viene a nosotros. Y es como empieza a darse esta tradición de generar estos árboles en torno a todo el norte de Europa. Se cree que el primer árbol que conocemos así como lo decoramos ya, que le ponemos las esferitas y todo esto, es de cerca del año 605 en Alemania, y llegan a Finlandia en el 800, a Inglaterra en 1829, y es cuando nos llega a nosotros la tradición desde el norte de Italia. Ahora, Papá Noel, ¿qué tiene que ver con esta tradición del árbol? Papá Noel lo pueden encontrar como San Nicolás de Bari. La representación que nosotros tenemos del tipo gordo, vestido de rojo, más bien la tenemos por la Coca-Cola. Ay. Tradicionalmente. Pero es cierto. Gol. San Nicolás de Bari era un gran santo. Un obispo nacido en Mira, cerca del año 280, en Turquía. Una persona impresionante, como dijo el padre. Pueden ver un poco de su vida, un poco de quién era él en el periódico Presencia, pero lo retomaremos con más calma el próximo programa, para ver quién era por qué lo llaman Papá Noel, San Nicolás, el viejito, o el viejo pascuero. ¿Por qué de todos estos nombres? ¿Quiénes eran? ¿O de dónde es que viene todo este origen del Père Noël en la Francia? Pero no se vayan, gracias por acompañarnos en su programa. Paz y bien. Paz y bien. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.